La tormenta azotó como un puño aquella noche de octubre, convirtiendo las calles en ríos y el cielo en algo que tragaba la luz. Derek Walls caminaba a casa cuando la vio entre la lluvia torrencial, tambaleándose al bajar de la acera. Con un abrigo que costaba más que su alquiler, a un paso de los faros que atravesaban la inundación. No pensó, simplemente se movió, la atrajo hacia sí mientras un trueno retumbaba sobre sus cabezas y ella se desplomó contra él, apestando a whisky caro y desesperación. No reconoció su rostro, no le preguntó su nombre, simplemente la llevó a través de la tormenta hasta el apartamento donde dormía su hijo. Tras unas paredes tan finas que se oía la lluvia como si estuviera dentro. Por la mañana, la tormenta había pasado, y ella también, dejando solo una mancha de pintalabios en su sofá y el aroma desvanecido de un mundo al que nunca había pertenecido. Pero a la mañana siguiente, regresó, empapada tras caminar bajo otro aguacero, con el maquillaje corrido y los ojos que reflejaban algo más oscuro que la tormenta de la que él la había salvado. Lo había visto todo. Los juguetes que él tallaba a la luz de las velas. Las fotos sujetas con cinta adhesiva. La dignidad de un hombre que no tenía nada, pero se negaba a quebrarse. Y el secreto que guardaba estaba a punto de demostrar que algunas tormentas no terminan cuando deja de llover. Apenas comienzan. Derek Walls había aprendido a medir el tiempo por turnos. El turno de noche en Hawthorne Industries era de 11 de la noche a 7 de la mañana, y lo había estado haciendo durante 3 años seguidos porque el plus salarial significaba $200 extra al mes. $200 que destinaba a los útiles escolares de Owen, a la calefacción que apenas funcionaba, a ese tipo de vida donde se medía todo y se calculaba lo que no se podía perder. Tenía 35 años, pero se sentía mayor en noches como esta. Cuando el frío de octubre caló hasta los huesos su uniforme de seguridad y le recordó que a la tela sintética no le importaba cuánto trabajaras. La lluvia había empezado alrededor de la medianoche, ligera al principio, luego convirtiéndose en un aguacero que sonaba furioso contra el techo metálico de la caseta de vigilancia. Su compañero de turno había llamado diciendo que estaba enfermo, lo que significaba que Derek pasaba 8 horas solo con los monitores de seguridad y el sonido de su propia respiración. Observó cómo el estacionamiento vacío se llenaba de agua, cómo el viento doblaba los árboles en ángulos que no parecían naturales. Hawthorne Industries fabricaba equipos médicos, lo que significaba que el edificio nunca dormía del todo. En algún lugar del cuarto piso, los investigadores trabajaban bajo luces fluorescentes que nunca se atenuaban. Derek reconocía sus rostros por las identificaciones que revisaba, conocía sus autos, sabía quiénes lo saludaban y quiénes lo ignoraban como si fuera parte del mobiliario. No se lo tomaba a pecho. En su experiencia, ser invisible era más seguro que ser notado. A las 6:45, cerró la caseta de vigilancia y comenzó a caminar hacia su casa. El autobús no pasaba tan temprano, y su coche se había averiado hacía 2 meses. Lo había vendido por piezas, se había embolsado $300 y había añadido 45 minutos al principio y al final de su día. Owen no lo sabía. Owen pensaba que a su padre simplemente le gustaba caminar, le gustaba el ejercicio. Derek le dejaba pensar eso porque los niños de 8 años no necesitaban saber de fallos de transmisión ni de ese tipo de matemáticas que nunca cuadraban por mucho que lo intentaras. La tormenta no había amainado. Al contrario, se había vuelto más feroz. De esas lluvias que se cuelan por cualquier rendija de la ropa y te recuerdan que a la naturaleza no le importan tus horarios. Estaba a 2 manzanas del apartamento cuando la vio. Al principio, solo era una silueta entre la lluvia, una figura que se movía de forma extraña, inestable. Entonces la farola la iluminó y vio el abrigo. De lana oscura, caro, de esos que salen en los anuncios de revistas, no en una esquina inundada al amanecer. Iba descalza, se dio cuenta, con un zapato en la mano y el otro abandonado en algún lugar detrás de ella. Su cabello le caía en mechones mojados alrededor del rostro, y se tambaleaba hacia la acera,
hacia la calle donde un camión de reparto pasaba a toda velocidad por la intersección con los faros iluminando la lluvia como muros de luz. Derek no recordaba haber decidido correr. Su cuerpo simplemente se movía. Sus piernas se abrían paso entre el agua que le llegaba a los tobillos y subía. Sus brazos se extendían para agarrar su abrigo, su hombro, cualquier cosa que la detuviera. La alcanzó justo cuando sonó la bocina del camión, un sonido que pareció hacer temblar el aire. Ella cayó sobre él, todo peso muerto y un perfume caro mezclado con alcohol que olía a más de lo que le costaba su sueldo semanal. El camionero volvió a tocar la bocina al pasar, salpicándolos a ambos con un chorro de agua de la cuneta. Derek apenas lo notó. Intentaba mantener a la mujer en pie, tratando de averiguar si estaba herida, si solo estaba borracha o si algo peor. Ella abrió los ojos. Sus ojos estaban desenfocados, con las pupilas dilatadas, pero había algo en ellos que parecía reconocimiento, gratitud, miedo. Intentó hablar, pero las palabras salieron arrastradas, incomprensibles. Derek buscó ayuda con la mirada, pero la calle estaba vacía. La tormenta había obligado a todos a entrar en sus casas, a todos los que tenían algún lugar a donde ir y puertas cerradas con llave. Los escondió. No podía dejarla allí. No podía llamar a la policía porque le harían preguntas que no podría responder, y ella terminaría en una celda o en un hospital, y llegaría tarde a despertar a Owen para la escuela. La decisión se tomó sola. De acuerdo, se dijo más a sí mismo que a ella. Vamos. Busquemos un lugar seco. Ella no se resistió cuando la guió calle abajo. Parecía no darse cuenta de la lluvia, ni del frío ni del hecho de que un desconocido la estuviera guiando por un barrio donde los edificios se apoyaban cansados unos contra otros. Su apartamento estaba en el tercer piso de un edificio sin ascensor que había sido programado para su demolición 2 veces y había sobrevivido ambas veces gracias a lo que Derek sospechaba que eran errores de papeleo e indiferencia municipal. La ayudó a subir las escaleras, un paso lento a la vez. Su peso pesado contra su costado, sus llaves buscando a tientas en la cerradura porque tenía las manos entumecidas por el frío. Dentro, el apartamento era pequeño y oscuro, y olía a la avena que le había preparado a Owen para cenar. Derek acompañó a la mujer hasta el sofá, el único mueble del salón, además de una caja de leche que servía de mesa de centro y una estantería hecha de madera contrachapada y bloques de cemento. Se desplomó sobre los cojines como si le hubieran cortado las cuerdas. Él se quedó allí un momento, con la boca llena de lenolum, intentando decidir qué hacer. Sus ojos se habían cerrado de nuevo. Su respiración era constante pero superficial. Cogió la manta del respaldo del sofá, la buena, la que su madre había hecho antes de morir, y la cubrió con ella. Luego fue a la cocina y llenó un vaso de agua, dejándolo sobre la caja de leche junto a 2 aspirinas. Buscó en el armario. La puerta de Owen estaba cerrada. Derek comprobó de todos modos, abriéndola lo justo para ver a su hijo acurrucado bajo su manta de dinosaurios, con el pecho subiendo y bajando al ritmo profundo del sueño infantil. 8 años sí. Ya dormía como si intentara ocupar el menor espacio posible. Derek lo había notado últimamente. La forma en que Owen se hacía pequeño, la forma en que nunca pedía nada, nunca se quejaba, le molestaba más de lo que quería admitir. Cerró la puerta suavemente y volvió a la sala. La mujer no se había movido. Con la tenue luz de la cocina, Derek pudo verle bien la cara por primera vez. Tendría unos 40 años, con una estructura ósea que probablemente saldría bien en las fotos y un cansancio que no. El maquillaje se le había corrido en rayas oscuras por las mejillas. Su pelo empezaba a secarse formando ondas desiguales. Parecía alguien que había tenido una noche muy mala, un año muy malo, o ambas cosas. Derek no la reconoció. Era bueno para reconocer rostros. Había que trabajar en seguridad. Pero el de ella no le evocaba ningún recuerdo. Solo una desconocida más en una ciudad llena de ellas.
Dejó una nota en la caja de leche junto al agua. Espero que te sientas mejor. Cierra la puerta con llave cuando salgas. Cuídate. Luego fue al baño y se cambió el uniforme empapado por la ropa seca que guardaba para después de su turno. Tenía que estar en la escuela de Owen a las 8:15, lo que le daba 40 minutos para ir caminando, levantar a Owen, darle de comer y vestirlo, y fingir que todo era normal. Miró a la mujer una última vez antes de irse. Se había tapado con la manta hasta la barbilla y ahora respiraba con más facilidad. Cerró la puerta con llave desde fuera, algo que nunca hacía porque ¿qué podía robar? Y se dirigió a la habitación de Owen para empezar otro día. La mañana transcurrió como todas las mañanas. Owen se despertó despacio, estirándose como un gato, preguntando qué había para desayunar. Con la voz aún adormilada. Derek le preparó una tostada con lo último de mantequilla de cacahuete y le preparó el almuerzo con la precisión que da la práctica: un sándwich, una manzana, galletas y una bolsa Ziploc. Iban juntos a la escuela, porque el autobús costaba dinero y la caminata era gratis. A Derek le gustaban esos 20 minutos en los que solo estaban ellos dos y Owen hablaban de las intrigas del patio, de las tareas y de si los pterodáctilos eran técnicamente dinosaurios. Derek escuchaba, imitaba los sonidos adecuados y trataba de no pensar en la mujer que dormía en su sofá ni en lo que pensaría al despertar en él. Apartamento de un desconocido. Dejó a Owen en la puerta de la escuela. Lo vio desaparecer dentro del edificio, con la mochila rebotando contra sus hombros. Luego se dio la vuelta y regresó a casa. Había dejado de llover, pero el cielo seguía cargado de nubes que presagiaban más. Las calles estaban llenas de escombros de la tormenta. Ramas, basura, un carrito de la compra volcado. Derek sorteó todo esto en piloto automático, con la mente ya repasando la logística del día. Necesitaba dormir al menos 4 horas antes de su turno de noche en el almacén. Tenía que lavar la ropa. Necesitaba averiguar si la mujer se había ido, si seguía allí o si estaba a punto de encontrarse en una situación para la que no estaba preparado. Se había ido. El apartamento parecía más vacío de lo normal, lo cual no tenía sentido porque solo había estado allí unas horas. La manta estaba doblada. Derek se sentó en el sofá. El vaso de agua estaba vacío, en el lavabo. La nota había desaparecido. No había dejado nada, salvo un tenue aroma a perfume caro que no encajaba en un lugar como aquel. Derek se dijo que era mejor así. Un final limpio. Una bondad anónima. De esas cosas que haces y luego olvidas porque darle vueltas no cambiaba el hecho de que su turno empezaba en 8 horas y necesitaba dormir más que pensar en desconocidos y tormentas. Se equivocó al pensar que lo olvidaría. Durante su sueño intranquilo, no dejaba de ver su rostro bajo la lluvia, no dejaba de sentir su peso cayendo sobre él. Despertó a las 3 de la tarde con dolor de cuello y la cabeza llena de preguntas que no debería haberse hecho. ¿Quién era ella? ¿De dónde venía? ¿Por qué caminaba sola en medio de una tormenta así? Las preguntas lo persiguieron mientras se duchaba, mientras tomaba el café instantáneo de pie en la encimera de la cocina, mientras caminaba 5 minutos para recoger a Owen del colegio. Owen estuvo callado de camino a casa, lo cual no era propio de él. Derek le preguntó si pasaba algo, y Owen se encogió de hombros, lo que para un niño de 8 años significaba sí, pero no quiero hablar de ello. Derek lo dejó pasar porque había aprendido que a veces los niños necesitan procesar las cosas a su propio ritmo. Iban a mitad de camino a casa cuando Owen finalmente habló. «Papá, ¿tenemos suficiente dinero?» A Derek se le hizo un nudo en el estómago. «¿Por qué preguntas?» Jeremy dijo que su padre había dicho: «Probablemente no tenemos suficiente dinero porque tienes 2 trabajos y vivimos en el edificio viejo. Y nunca me compro zapatos nuevos». Owen miraba sus pies mientras caminaba, fijándose en las zapatillas cuya suela empezaba a despegarse de la goma. ¿Somos pobres? Derek se detuvo.
Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de Owen, lo que significaba que sus rodillas estaban en un charco, pero no le importó. «Tenemos suficiente», dijo. Y solo era una mentira a medias. «Tenemos suficiente para lo que importa. Comes todos los días. Vas a la escuela. Estás a salvo, abrigado y querido. Eso es suficiente». Owen lo miró con unos ojos demasiado maduros para su rostro. Unos ojos que decían que entendía más de lo que un niño de 8 años debería. «El padre de Jeremy no sabe de lo que habla. Y tus zapatos están bien cuando ya no lo están. Compraremos unos nuevos». ¿Trato hecho? Owen asintió. Pero Derek pudo ver la duda en sus ojos. La semilla de vergüenza que el padre de Jeremy había sembrado. Sintió algo caliente y furioso subirle por el pecho. Algo que reprimió rápidamente porque la ira no servía de nada, y definitivamente no pagaba las facturas. Se levantó, tomó la mano de Owen y caminaron. El resto del camino a casa en un silencio que se sentía más pesado de lo debido. Esa noche, Derek se fue a su turno en el almacén, con Owen sentado a la mesa de la cocina haciendo la tarea. Su vecina, la señora Patterson, vino como lo hacía. 3 noches por semana, armada con su labor de punto y dispuesta a sentarse en el apartamento de Derek y asegurarse de que Owen no lo incendiara. Tenía 70 años y no cobraba nada porque, como le había dicho a Derek cuando se ofreció por primera vez, alguien me ayudó una vez. Así es como devuelvo el favor. Derek había intentado pagarle de todos modos, pero ella se había negado con una firmeza que hacía inútil cualquier discusión. Así que, en cambio, a veces le llevaba la compra, la ayudaba a cargar cosas, le arreglaba el grifo que goteaba con tutoriales de YouTube y mucha determinación. El turno en el almacén era agotador. 4 horas descargando camiones, apilando cajas, moviendo inventario del punto A al punto B con una eficiencia que no dejaba espacio para pensar. A Derek le dolía la espalda cuando fichó a medianoche. Pero era un dolor bueno, de esos que significan que se había ganado otros $120. Caminó a casa por calles más tranquilas, donde los restos de la tormenta se reducían a pavimento húmedo y algún que otro charco que reflejaba la luz de la farola como espejos rotos. Pensaba en dormir, en las pocas horas que podía aprovechar antes de su siguiente turno de seguridad, en si Owen había terminado los deberes o le había dado la lata a la señora Patterson con sus historias de dinosaurios. No pensaba en la mujer. Por eso, cuando dobló la esquina de su calle y la vio de pie bajo la farola rota frente a su edificio, su cerebro tardó 3 segundos en procesar lo que veía. Estaba allí, todavía con el abrigo caro, aunque ahora estaba limpio y seco. Llevaba el pelo recogido, el maquillaje puesto. Parecía alguien que pertenecía a otro código postal, a otro planeta, a otra vida. Y ella miraba fijamente su edificio como si estuviera reuniendo el valor necesario para hacer algo de lo que no estaba segura. Derek aminoró el paso. Una parte de él quería darse la vuelta, tomar el camino largo a casa, evitar lo que fuera que estuviera pasando, pero ella ya lo había visto. Vio cómo el reconocimiento cruzaba su rostro, cómo enderezaba la espalda, cómo tomaba una respiración que parecía preparación. Él siguió caminando, acortando la distancia entre ellos. Y con cada paso, su agotamiento se transformaba en algo parecido al pavor. Ella habló primero. «Señor Walls». Su voz era diferente a la que esperaba. Firme, profesional, la voz de alguien acostumbrado a las salas de juntas y a las decisiones importantes. Derek Walls se detuvo a unos pasos de ella, lo suficientemente cerca para ver que sus ojos estaban claros, sobrios y llenos de algo que no podía descifrar. «Soy yo», dijo. Y luego, ¿por qué? No pudo evitarlo. «¿Cómo sabe mi nombre?» Ella levantó un sobre. De ese papel grueso color crema que probablemente costaba más de lo que debería costar el papel normal. Su credencial de seguridad.
Estaba en el mostrador. La busqué. Hizo una pausa y, cuando volvió a hablar, su voz era más baja. Necesitaba encontrarla. Necesitaba darle las gracias. No. Tenía que hacerlo, dijo Derek. Era muy consciente de su aspecto. Polvo de almacén en la ropa, cansancio en el rostro, ese cansancio que se siente en los huesos. Está bien. Estás bien. Eso es lo que importa. No está bien. Dio un paso más cerca. Y Derek tuvo que resistir el impulso de retroceder. Me salvaste la vida anoche. Me trajiste a tu casa. No hiciste preguntas. No pediste nada. Simplemente ayudaste. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la última palabra. ¿Sabes lo raro que es eso? Derek se encogió de hombros porque no sabía qué decir. En su experiencia, ayudar a la gente era simplemente lo que se hacía, no algo que requiriera análisis, gratitud o conversaciones bajo farolas rotas a medianoche. Necesitabas ayuda, dijo simplemente. Yo estaba ahí. Ella sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. La mayoría de la gente habría seguido caminando, habría llamado a la policía o me habría robado la cartera. Hizo una pausa. Soy Brenda Carter. Dirijo Industrias Hawthorne. Derek sintió un escalofrío en el estómago. Industrias Hawthorne, el edificio donde revisaba identificaciones y vigilaba pasillos vacíos, y que formaba parte de la arquitectura. Su jefa, no su jefa directa, trabajaba para la empresa de seguridad, pero en un puesto muy superior. La directora ejecutiva. La mujer cuyo rostro aparecía en la página web de la empresa y en algún que otro memorándum sobre las ganancias trimestrales. Había salvado a su jefa. No lo sabía, dijo, lo cual sonó insuficiente, pero cierto. Sé que tú no lo sabías. Eso es parte de lo que lo hace extraordinario. Brenda miró más allá de él, hacia el edificio con la pintura descascarada y las ventanas enrejadas. Cuando desperté ayer por la mañana en tu apartamento, vi tu vida. De verdad la vi. Las fotos de tu hijo, los juguetes que haces. La forma en que vives con tan poco y aún así tienes espacio para ayudar a un desconocido borracho. Lo miró de nuevo y sus ojos brillaban con algo que podrían haber sido lágrimas. Eso abrió algo en mí, algo que había mantenido cerrado durante mucho tiempo. Derek no supo qué decir. Estaba allí, en la calle, con esta mujer que dirigía empresas y tomaba decisiones que afectaban a cientos de vidas, intentando comprender por qué. Estaba allí, ¿qué quería? Me alegro de que estés a salvo, dijo finalmente. Pero, de verdad no tenías que venir. Sí, tenía que venir. La voz de Brenda era firme ahora porque tengo algo que decirte. Algo que debería haberte dicho ayer, pero fui demasiado cobarde. Respiró hondo. Perdí mi hijo, hace 10 años. Accidente de coche. Tenía 8 años. Se llamaba Owen. El mundo se tambaleó un poco. Derek sintió el nombre de su propio Owen como algo físico entre ellos, como una coincidencia, el destino o algo para lo que no encontraba palabras. Lo siento, alcanzó a decir. Después de su muerte, me refugié en el trabajo. Construí muros tan altos que ya no podía ver por encima. Dejé de sentir porque sentir dolía demasiado. Ayer fue el aniversario del accidente. Bebí porque era más fácil que recordar. Me adentré en esa tormenta porque una parte de mí no se preocupaba por si salía con vida. Ella lloraba ahora, lágrimas que le corrían por el rostro sin molestarse en secarse. Y entonces me rescataste. Me llevaste a un lugar seguro. Y cuando desperté, vi la cara de tu hijo en esas fotos y recordé lo que era amar a alguien tanto. Ser alguien que tallaba juguetes de madera a las 3 de la mañana porque no podía permitírselos. Derek sintió se le hizo un nudo en la garganta. Señorita Carter. Brenda, por favor. Se secó los ojos con el dorso de la mano, un gesto tan humano que la hacía parecer menos una directora ejecutiva y más una persona que intentaba recomponerse.
Tengo una propuesta para usted. No es caridad. Ya veo que lo está pensando. Y no es un trato. Un intercambio. ¿Qué clase de intercambio?, preguntó Dererick con cautela. Brenda metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una tarjeta de visita. ¿Qué le ofreció? Usted necesita oportunidades. Su hijo necesita una vida mejor. Yo necesito recordar como ser humana otra vez. Así que, esto es lo que le ofrezco. Financiaré su educación, clases de negocios, certificaciones, lo que necesite para construir una carrera de verdad. A cambio, me permite formar parte de la vida de su hijo, no como una madre sustituta. No pretendo ser eso, sino alguien que recuerda lo que es amar a un hijo, que quiere ayudar, que quiere volver a ser importante. Derek miró la tarjeta sin tomarla. Eso no es un intercambio justo. Es el único intercambio que me interesa, dijo Brenda con voz firme. Tengo dinero, Derek. Tengo más dinero del que sé qué hacer. Y no tengo en quién gastarlo. Tú tienes dignidad, bondad y un hijo que merece algo mejor que preocuparse por si sus zapatos se están deshaciendo. Déjame hacer esto. No porque necesites que te salven, sino porque yo sí. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Como un desafío. Derek pensó en Owen preguntando si eran pobres. Pensó en los turnos en el almacén y los turnos de seguridad y las cuentas que nunca cuadraban. Pensó en la forma en que Brenda lo miraba. No con lástima, sino con algo que parecía una esperanza desesperada. Pensó en el orgullo y en lo que costaba y si valía más que el futuro de su hijo. No necesito que me salven, dijo finalmente. Lo sé. Por eso te lo pido. Brenda dio un paso atrás, dándole espacio. Piénsalo. Sin presión, pero si decides que sí, llámame. Cuando quieras. Se giró para irse, pero se detuvo. Y Derek, gracias por sacarme de esa tormenta, por recordarme que aún hay gente buena en el mundo, por mostrarme que algunas cosas merecen la pena. Se alejó, desapareciendo en la oscuridad tras la farola rota, dejando a Derek solo con una tarjeta de visita en la mano y una decisión que parecía más grande que cualquier tormenta. Se quedó allí un buen rato, el suficiente para que la tarjeta se humedeciera con el vaho, el suficiente para que el dolor de espalda le recordara que llevaba 20 horas despierto y que tenía otro turno en 9. Entonces, entró, subió las escaleras hasta su apartamento y encontró a Owen dormido en el sofá con los deberes esparcidos a su alrededor. Y a la señora Patterson dormitando en la silla de la cocina. Llevó a Owen a la cama. Lo tapó con la manta de dinosaurios y se quedó en la puerta observando a su hijo dormir. 8 años, la misma edad que había tenido el hijo de Brenda. Derek intentó imaginar perderlo y no pudo. El pensamiento era tan terrible que le dolía el pecho. De repente comprendió por qué Brenda había estado caminando bajo la tormenta, porque había dejado de preocuparse por las luces de los coches y la lluvia, y por si amanecería o no. Lo comprendió, y eso le provocó rabia, tristeza y gratitud a la vez. La tarjeta de visita seguía en su bolsillo. La sacó y la miró a la tenue luz del pasillo. Papel grueso, letras en relieve, un número de teléfono y una dirección de correo electrónico. El tipo de tarjeta que significaba algo en el mundo donde se tomaban decisiones. Derek la dejó sobre la caja de leche junto al sofá donde Brenda había dormido, donde su manta seguía doblada, donde aún persistía el aroma de su perfume. Luego se tumbó junto a Owen, sin dormir, simplemente escuchando la respiración de su hijo e intentando descifrar si decir que si significaba aceptar caridad o aceptar una segunda oportunidad. No llamó de inmediato. Pasaron 3 días, luego una semana, luego 2. Cada día cogía la tarjeta y la volvía a dejar. Cada día, Owen volvía del colegio con los zapatos un poco más gastados y la mirada más consciente de lo que le faltaba. Cada día, Derek trabajaba sus turnos. Y volvía a casa cansado, intentando tallar juguetes que hicieran sonreír a su hijo.
Cada día. Las cuentas no cuadraban. La señora Patterson fue quien finalmente dijo algo. Una tarde, fue a sentarse con Owen y encontró a Derek en la mesa de la cocina con la tarjeta de visita en la mano, mirándola fijamente como si fuera a explotar. «Estás pensando demasiado», dijo, acomodándose en su silla con su labor de punto. «Eso nunca es buena señal». «¿Cómo sabes lo que pienso?», preguntó Derek. «Porque tienes esa mirada, esa que ponen los hombres cuando intentan decidir entre el orgullo y la razón». Ella no levantó la vista de su labor. «Ya lo he visto antes. Suele acabar mal. No se trata de orgullo. Siempre se trata de orgullo, cariño. La cuestión es si tu orgullo vale más que el futuro de tu hijo». Ahora sí levantó la vista, con la mirada penetrante. Tras sus gafas. «Alguien te está ofreciendo ayuda. Ayuda de verdad, por lo que me has contado. Y estás aquí sentado, intentando averiguar si aceptarla te hace menos hombre. ¿Verdad?». Derek sintió que le subía el calor a la cara porque había ido directo al grano. «Parece caridad. Así que, la caridad es un regalo de un ser humano a otro. No tiene nada de malo». La señora Vamp Patterson dejó su labor de punto. «¿Sabes qué aprendí cuando murió mi Henry? Que aceptar ayuda no es debilidad. Es sabiduría. Y que quienes ofrecen ayuda la necesitan tanto como quienes la reciben. Quizá más». Volvió a tomar su labor de punto. «Llama, Derek. Tu hijo se lo merece. Y tú también». Esa noche, después de que Owen se durmiera y la señora Patterson se hubiera ido a casa, Derek tomó la tarjeta y su teléfono y salió a la escalera de incendios, donde el aire de octubre era lo suficientemente frío como para mantenerlo despierto. Marcó antes de que pudiera arrepentirse. El teléfono sonó 3 veces antes de que Brenda contestara. Su voz era profesional hasta que escuchó su nombre. «Derek». El alivio en su voz era palpable. Empezaba a pensar que no llamaría. «Casi no lo hace», admitió. «Esto es difícil para mí. Lo sé. Si no fuera difícil, no significaría nada». Hubo una pausa. «¿Has tomado una decisión?». Derek miró por la ventana su apartamento, las fotos en las paredes, la mochila de Owen junto a la puerta. «3 meses», dijo. «Periodo de prueba. Puedes ayudar con las clases de negocios y puedes conocer a Owen. Pero si en algún momento esto no te convence, nos vamos. Sin rencores». Trato hecho. La voz de Brenda era cálida. «¿Cuándo podemos empezar?». Empezaron el martes siguiente. Brenda llegó al apartamento por la noche, vestida informalmente con vaqueros y un suéter que probablemente aún costaba más que el alquiler mensual de Derek, pero al menos no gritaba riqueza. Owen era tímido al principio, escondiéndose detrás de la pierna de Derek, pero Brenda se lo ganó preguntándole sobre dinosaurios y escuchando atentamente la respuesta. Se sentaron en el suelo con la colección de tiranosaurios de plástico de Owen y hablaron del periodo Cretácico mientras Derek preparaba espaguetis e intentaba no sentir que estaba viendo algo surrealista. Después de cenar, Brenda sacó una carpeta llena de catálogos de cursos e información sobre programas de negocios. Ya había investigado, encontrado clases nocturnas en el Centro de Formación Profesional que no interferirían con el horario laboral de Derek e identificado programas que conducían a carreras profesionales reales. «Estoy pensando en administración de empresas», dijo, extendiendo los papeles sobre la caja de leche. «Es práctico, abre muchas puertas y puedo complementar los cursos con experiencia laboral». Lo miró. «Me gustaría que trabajaras en Hawthorne, no como guardia de seguridad, sino como asistente de operaciones, un puesto de nivel inicial, pero es una oportunidad para entrar y se gana mejor que lo que ganas ahora». Derek sintió un nudo en el estómago. «La gente hablará. Dirán, solo estoy ahí por ti». «Déjalos hablar», dijo Brenda con voz firme. «Les demostrarás que se equivocan. Eres inteligente, observador y trabajador. He visto tus informes de seguridad. Son más detallados que la mitad de las evaluaciones del gerente. Tienes potencial.
Lo único que hago es darte una plataforma para que lo demuestres. Hablaron durante 2 horas hasta que Owen se quedó dormido en el sofá y Brenda ayudó a Derek a llevarlo a la cama. De pie en la puerta de la habitación de Owen, observando al niño dormir, la expresión de Brenda se suavizó, reflejando paz. «Gracias», susurró, «por permitirme hacer esto». «Gracias», respondió Derek. Sinceramente. Los siguientes 4 meses fueron un torbellino de cambios. Derek se matriculó en clases nocturnas de negocios y descubrió que se le daba bien. La teoría, la estrategia, la forma en que todo encajaba como las piezas de un rompecabezas. Empezó a trabajar en Hawthorne Industries a principios de noviembre, bajo la supervisión del director de operaciones de Brenda, aprendiendo la empresa desde dentro. Sus compañeros de trabajo eran al principio. Brenda se mostró escéptica, murmurando sobre favoritismo y preguntándose con quién se había acostado para conseguir el trabajo. Derek las ignoró y se centró en el trabajo, en demostrar que merecía estar allí, no por caridad, sino por su competencia. Brenda se cuidó de mantener la distancia profesional en el trabajo. No mostró favoritismo ni le dio un trato especial. De hecho, era más exigente con él que con los demás, animándolo a pensar con mayor profundidad, a trabajar con más inteligencia y a comprender el negocio desde todos los ángulos. Pero fuera del trabajo, se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Fue a la obra de teatro escolar de Owen y se sentó entre el público con Derek. Le ayudó con los deberes y le trajo libros de paleontología que le fascinaron a Owen. Le enseñó a Derek cómo desenvolverse en la política corporativa, a leer estados financieros y a ver oportunidades donde otros veían obstáculos. El periodo de prueba transcurrió sin mayores problemas. Para marzo, parecía que Brenda siempre había estado allí, como si los tres fueran una unidad que encajaba a la perfección. Derek había dado sus frutos. Sus deudas. Owen tenía zapatos nuevos y un abrigo de invierno que realmente lo abrigaba. El apartamento seguía siendo pequeño y viejo, pero ya no se sentía tan miserable. Se sentía como un comienzo, más que como un final. Entonces llegó la crisis. En abril, comenzaron a circular rumores de que Hawthorne Industries estaba perdiendo contratos frente a la competencia. Al principio eran cosas pequeñas. Un envío retrasado aquí, un error en las especificaciones allá, pero se fueron acumulando. Para mayo, 2 clientes importantes habían cambiado de proveedor, y la junta directiva hacía preguntas que Brenda no podía responder. Había un topo. Ella estaba segura. Alguien dentro de la empresa filtrando información a la competencia. La pregunta era, ¿quién? Derek. Notaba cosas que otros no veían. Años de trabajo en seguridad le habían enseñado a observar a la gente, a detectar patrones, a ver qué no encajaba. Notó que Preston Hayes, el gerente senior de operaciones, empezó a quedarse hasta tarde con más frecuencia. Notó la forma en que los ojos de Preston seguían a Brenda durante las reuniones con una expresión que parecía como resentimiento. Nótese que las filtraciones siempre parecían ocurrir después de que Preston tuviera acceso a ciertos documentos. Derek guardó silencio sobre sus sospechas al principio porque ¿quién era él para acusar a un alto directivo? Al fin y al cabo, seguía siendo el nuevo. El guardia de seguridad que había tenido suerte, el caso de caridad de todos. Se murmuraba sobre ello. Pero cuando otro contrato se cayó en junio, Derek ya no pudo callarse. Fue a la oficina de Brenda. Fuera del horario laboral, cuando el edificio estaba casi vacío, y le contó lo que había observado. Ella escuchó sin interrumpir, su rostro tornándose más serio con cada detalle. Cuando terminó, se recostó en su silla y lo miró con algo que podría haber sido orgullo. «Tienes razón», dijo en voz baja. «He estado sospechando de Preston durante semanas, pero no tenía pruebas. Esto ayuda». Sacó un archivo de su escritorio. «He estado preparando un caso. Tus observaciones completan la información. Necesitamos actuar rápido antes de que pueda causar más daño».
Pasaron la semana siguiente, recopilando pruebas, registros de seguridad, registros de acceso a documentos, patrones de correo electrónico. Los antiguos conocimientos de seguridad de Derek resultaron invaluables. Sabía cómo rastrear las huellas digitales, sabía qué sistemas registraban, sabía dónde buscar información que otros pasarían por alto. Para cuando terminaron, tenían pruebas suficientes para demostrar que Preston había estado robando sistemáticamente información confidencial y vendiéndola al mayor competidor de Hawthorne. La motivación era simple: venganza. Preston esperaba ser ascendido a director de operaciones hacía 2 años, pero Brenda lo había ignorado. Desde entonces, había estado exprimiendo a la empresa. La reunión de la junta directiva donde presentaron las pruebas fue tensa. Preston intentó desviar la atención, sugirió que Derek se inventaba las cosas para ganarse su favor, intentó hacerse la víctima, pero las pruebas eran abrumadoras y la junta no estaba interesada en excusas. Despidieron a Preston en el acto y presentaron cargos penales. El precio de las acciones de Hawthorne se estabilizó en cuestión de días. El contrato comenzó a recuperarse y Derek se encontró en el centro de atención, algo que no deseaba y que no sabía cómo manejar. Los rumores cambiaron después de eso. En lugar de ser un caso de caridad, la gente empezó a decir: el hombre que salvó a la empresa. En lugar de escepticismo, Derek se ganó el respeto. Los colegas que lo habían ignorado empezaron a pedirle su opinión. Los gerentes que lo habían desestimado empezaron a tomar en serio sus sugerencias. Debería haber sido una sensación agradable, pero sobre todo fue agotador. A Derek no le interesaban las intrigas de oficina ni el reconocimiento corporativo. Le interesaba hacer un buen trabajo, volver a casa con Owen y construir algo duradero. Brenda lo entendió. 2 semanas después de la reunión de la junta directiva, llamó a Derek a su oficina y cerró la puerta. Te voy a ascender, dijo sin rodeos. Gerente de operaciones junior. No es caridad. Te lo has ganado. Pero quería decírtelo en privado antes de que se hiciera el anuncio. Derek se dejó caer pesadamente en la silla frente a ella. Es un gran salto. Puedes con ello. Lo has estado haciendo durante meses. Simplemente no tenías el título. Brenda se inclinó hacia adelante. Esto es lo que la mayoría de la gente no entiende. La competencia no se trata de dónde empiezas. Se trata de lo que aprendes y de lo rápido que te adaptas. Has aprendido más en 6 meses que algunas personas en 6 años. Ves cosas que otros pasan por alto. Haces las preguntas correctas. Te importa el trabajo, no solo el sueldo. Eso es raro. Eso es valioso. La gente seguirá hablando. Derek dijo: déjalos. Tú sabes la verdad. Yo sé la verdad. Owen sabe la verdad. Eso es todo lo que importa. Ella sonrió. Además, no salvaste la empresa tú sola. Lo hicimos juntos, igual que estamos aprendiendo a vivir juntos de nuevo. Aquel verano fue el mejor que Derek recordaba en años. Owen cumplió 9 años con una fiesta de cumpleaños, a la que asistieron Brenda, la señora Patterson y la mitad de la clase de Owen. Derek terminó su primer ciclo de cursos de negocios con notas que lo sorprendieron. Industrias Hawthorne. Consiguió 3 nuevos contratos, y la influencia de Derek fue evidente en todas las mejoras operativas que los hicieron posibles. Se mudó del antiguo apartamento a un lugar mejor a 6 manzanas de distancia. Seguía siendo pequeño, seguía siendo modesto, pero con calefacción que funcionaba y paredes que no goteaban. Brenda los ayudó con la mudanza. Apareció en ropa de trabajo y subió cajas 3 pisos sin quejarse. Después pidieron pizza y comieron en el suelo del nuevo apartamento, en platos de papel, mientras Owen exploraba su nueva habitación y la declaraba la mejor habitación del mundo. Bajo la luz dorada de finales de julio, con salsa de tomate en la barbilla y el pelo suelto, Brenda parecía más joven que nunca. Parecía alguien que había encontrado el camino de regreso de algún lugar oscuro y había decidido quedarse en la luz.
He estado pensando, dijo, secándose las manos con una servilleta, en crear un fondo de becas para padres solteros que quieran volver a estudiar. Personas como tú, inteligentes y trabajadoras, solo necesitan una oportunidad. Miró a Derek. ¿Me ayudarías a crearlo? Tú. ¿Entiendes lo que necesitan mejor que yo? Derek sintió una cálida sensación en el pecho. Sí, dijo. Me gustaría. Lanzaron el fondo en septiembre. La primera beneficiaria fue una madre soltera de 2 hijos que tenía 3 trabajos y soñaba con ser enfermera. Se llamaba Rebecca. Cuando le dijeron que había sido seleccionada, lloró lágrimas que brotaban de lo más profundo, de una desesperación y una gratitud inmensas. Derek comprendió esas lágrimas. Él mismo las había llorado solo en su apartamento la noche en que finalmente llamó a Brenda y le dijo que sí. Las había llorado porque a veces la esperanza duele más que la desesperación. Porque creer que las cosas pueden mejorar implica arriesgarse a la decepción. Porque aceptar ayuda significa admitir que no puedes hacerlo solo. El fondo creció. Para diciembre, habían ayudado a 6 personas. Para él, marzo siguiente, ya eran 20. Cada una tenía una historia. Cada una tenía un potencial que había estado sepultado bajo la pobreza, las circunstancias y la mala suerte acumulada. Derek entrevistó personalmente a cada solicitante, los miró a los ojos y les contó su historia. Quería que supieran que aceptar ayuda no los hacía débiles, que empezar desde abajo no significaba quedarse ahí, que a veces la tormenta termina, llega la mañana y alguien te espera en la puerta con una segunda oportunidad. Owen prosperó. Hizo amigos en la escuela. Sus notas mejoraron. Dejó de preguntar si tenían suficiente dinero porque la respuesta finalmente era sí. No ricos, no. Con una vida cómoda, pero suficiente. Suficiente para ropa nueva cuando la vieja se le quedara chica. Suficiente para fiestas de cumpleaños y excursiones escolares. Suficiente para un futuro que se veía diferente del pasado. Él llamaba a Brenda tía Brenda y ella lo llamaba hijo, y tenían bromas privadas que Derek no siempre entendía, pero le encantaba presenciar. En el aniversario de la noche en que Derek rescató a Brenda de la tormenta, estaban juntos en la escalera de incendios de su nuevo apartamento y observaron la lluvia de octubre caer sobre la ciudad. Esta vez no fue una tormenta fuerte, solo una lluvia constante que lavó las calles. Owen estaba adentro haciendo la tarea. La señora Patterson estaba en su propio apartamento, tejiendo algo morado. El mundo se sentía quieto, en calma y bien. ¿Piensas alguna vez en esa noche?, preguntó Brenda en voz baja. Todos los días, admitió Derek. ¿Y tú? Todos los días, sonrió. Pienso en lo cerca que estuve de rendirme, en lo fácil que habría sido simplemente dejarlo ir. Y luego pienso en ti, este desconocido que no dudó, que no juzgó, que simplemente ayudó. Me salvaste la vida, Derek, de muchas maneras que ni te imaginas. Derek negó con la cabeza. Siempre dices eso, pero también salvaste la mía. La de Owens también. Nos diste un futuro. Nos dimos un futuro mutuamente. Brenda lo miró con ojos claros, brillantes y llenos de vida. Eso es lo que aprendí. Que salvar a alguien y ser salvado no son cosas diferentes. Que a veces la tormenta nos lleva justo donde necesitamos estar, incluso cuando creemos estar perdidos. Que la familia no es solo sangre. Son las personas que aparecen, que se preocupan, que se niegan a dejarte enfrentar las cosas. Solo permanecieron en un cómodo silencio, observando la lluvia, pensando en tormentas y mañanas y en cómo la vida puede cambiar en el espacio entre latidos. Abajo, la ciudad seguía su curso, con sus millones de historias, sus millones de luchas.
Su millón de pequeños actos de bondad que se sumaron a algo más grande de lo que cualquier persona podría comprender. Derek pensó en el fondo de becas, en Rebecca, la enfermera, y en las otras 19 personas que estaban construyendo nuevas vidas. Pensó en Preston y el espionaje corporativo, y en lo fácil que sería amargarse. Pensó en Owen dormido en su cama, a salvo y calentito, soñando con dinosaurios. Gracias, dijo finalmente. Por todo. Brenda extendió la mano y le apretó la suya. Gracias por sacarme de esa tormenta, por dejarme ser parte de tu familia, por enseñarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. La lluvia seguía cayendo, suave ahora, lavando lo viejo y dejando espacio para lo nuevo. En el apartamento detrás de ellos, Owen gritó preguntando si tenían más zumos envasados. La puerta de la señora Ped Patterson se abrió y se cerró mientras iba a revisar su correo. En algún lugar de la ciudad, alguien más se enfrentaba a su propia tormenta, tomando sus propias decisiones, preguntándose si el duelo alguna vez terminaría. Llegaron. Derek no sabía sus nombres ni sus historias, pero los comprendía. En lo más profundo de su ser. Comprendía lo que significaba ahogarse. Y comprendía ahora lo que significaba ser rescatado del abismo por alguien que te veía, que realmente te veía, y decidía que merecía ser salvado. A la mañana siguiente, Derek despertó antes del amanecer y fue a la cocina a preparar el desayuno de Owen. A través de la ventana, podía ver la ciudad lavada por la lluvia, las calles reflejando la luz del amanecer como nuevos comienzos. Pensó en la tormenta, en la mujer y en la noche que lo había cambiado todo. Pensó en el orgullo, en la pobreza y en la distancia entre el punto de partida y el punto de llegada. Pensó en juguetes de madera tallados a las 3 de la mañana, en clases de negocios y en cómo se iluminaban los ojos de Brenda cuando Owen le mostraba su colección de dinosaurios. Pero sobre todo, pensaba en las tormentas. En cómo llegan, sin previo aviso, cómo te ponen a prueba, cómo rompen lo que debe romperse y arrasan con lo que debe arrastrarse. En cómo a veces, si eres muy qué suerte, te traen exactamente lo que necesitas, incluso cuando no sabes que lo necesitas. La tormenta de aquella noche de octubre había traído a Brenda a su puerta, borracha, destrozada y desesperada. Pero también la había traído de vuelta a la mañana siguiente, sobria, buscando respuestas y con el valor suficiente para pedir ayuda. Eso fue lo que Derek aprendió. Que salvar y ser salvado eran dos caras de la misma moneda. Que la fortaleza no consistía en rechazar la ayuda, sino en aceptarla con gracia. Que la familia no se construía sobre la sangre, sino sobre estar presente, sobre preocuparse, sobre negarse a dejar que la gente enfrentara sus demonios sola. Que las segundas oportunidades eran reales, merecían la pena y valía la pena luchar por ellas. Owen entró arrastrando los pies en la cocina, con el pelo alborotado, aún medio dormido. Buenos días, papá. Buenos días, hijo. Derek le revolvió el pelo a su hijo. Tostadas francesas hoy. Tus favoritas. Owen se subió a su silla y observó a Derek cocinar con la clase de satisfacción que da saber que uno es amado y está a salvo, y que el desayuno siempre estará ahí. ¿Viene la tía Brenda este fin de semana?, preguntó. Sí, viene. Quiere llevarte al Museo de Historia Natural. Algo sobre una nueva exposición de dinosaurios. El rostro de Owen se iluminó de pura alegría, y Derek sintió un vuelco en el corazón. Esto, pensó, esto era lo que importaba. No el trabajo, ni el dinero, ni el apartamento con paredes impermeables. Este momento, este niño, esta familia, que habían construido a partir de los escombros de la tormenta y las segundas oportunidades. Esto era lo que Brenda había visto en su apartamento aquella mañana cuando despertó rodeada de fotos, juguetes de madera y la serena dignidad de un hombre que no tenía nada, pero se negaba a quebrarse.
Había visto amor. Había visto un propósito. Había visto lo que había perdido y lo que anhelaba desesperadamente recuperar. La tostada francesa estaba perfecta, dorada con la cantidad justa de canela. Derek lo sirvió con lo último de jarabe de arce y se sentó frente a Owen, observándolo comer con la concentración absoluta de un niño hambriento de 9 años. Afuera, la ciudad despertaba. Los autobuses pasaban con estrépito. Los vecinos comenzaban sus días. El sol se abrió paso entre las nubes, tímido al principio, luego con más fuerza, tiñendo todo de tonos dorados y prometedores. El teléfono de Derek vibró con un mensaje de Brenda. Reunión de la junta a las 10. Te necesito allí. Anuncio importante. Respondió con un pulgar hacia arriba y dejó el teléfono a un lado. Fuera lo que fuese el anuncio, lo afrontaría de la misma manera que afrontaba todo ahora. Con Owen a su lado, Brenda a su espalda, y sabiendo que se había ganado su lugar en esa mesa con trabajo y habilidad, y con la valentía necesaria para decir que sí cuando todos sus instintos decían que no. La tormenta había pasado. Había amanecido, y lo que le esperaba en la puerta no era solo Brenda, ni una oportunidad, ni una segunda oportunidad. Era la vida misma. Desordenado, complicado y hermoso, le ofrecía todo aquello que había tenido demasiado miedo de alcanzar. Derek había aprendido a tomarlo con ambas manos, a sostenerlo con cuidado, a compartirlo generosamente, a recordar que las personas a las que salvamos en las tormentas suelen ser las mismas que nos salvan a nosotros. De vuelta, terminó de desayunar con Owen, lavó los platos y los preparó para el día. En la puerta, se detuvo para contemplar el apartamento. Las fotos en las paredes que no se descascarillaban. Los juguetes en los estantes que no se combaban. La vida que habían construido a partir de la nada, con determinación, amor y la bondad de un desconocido en medio de la tormenta. Luego tomó la mano de Owen, cerró la puerta con llave y salió a la mañana de octubre, donde el aire olía a lluvia y a nuevos comienzos, y a todo lo que venía. Después de decidir dejar de ahogarse y empezar a nadar. La ciudad se extendía ante ellos, llena de posibilidades y desafíos, y con 1.000.000 de tormentas más por superar. Pero Derek ya no tenía miedo. Tenía a Owen. Tenía a Brenda. Tenía a la señora Patterson, a Rebecca y a los otros 19, un trabajo que se había ganado y un futuro que construía ladrillo a ladrillo, turno a turno, día a día. Tenía la prueba de que la dignidad no se basaba en lo que uno poseía, sino en cómo vivía. Que la caridad era solo otra palabra para el amor dado libremente. Que a veces las personas a las que salvamos son las que han estado esperando todo el tiempo para salvarnos a nosotros. Y si llegaba otra tormenta, y las tormentas siempre llegaban, sabía ahora que no la enfrentaría solo. Que después de la oscuridad llegaría la mañana. Que existía ayuda para aquellos lo suficientemente valientes como para aceptarla. Que las segundas oportunidades eran reales y valía la pena luchar por ellas, y a veces llegaban a tu puerta empapadas por la lluvia, cargadas de secretos que abrirían tu vida y la llenarían de luz. Derek apretó la mano de Owen y caminaron juntos hacia la ciudad, hacia la mañana, hacia lo que viniera después. Detrás de ellos, la puerta de su apartamento permanecía cerrada, pero no con llave, porque no les quedaba nada que proteger del mundo y sí mucho que compartir con él. La tormenta se lo había enseñado. La mañana lo había demostrado. Y la mujer que había esperado en su puerta con un secreto les había mostrado a ambos que algunas tormentas no terminan cuando cesa la lluvia. Se transforman en algo mejor. Algo que vale la pena sobrellevar. Algo que se parece mucho a